¿Por qué el sueño americano ya no existe? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Financiero. Mi nombre es José Luis Manjarres. Y resulta que el término de sueño americano fue acuñado en 1931 por un historiador que se llama James Truslow Adams y en un libro que se llamaba The Epic of America, ¿no? Y a grandes rasgos, sueño americano, pues lo que decía es que si tú te esforzabas lo suficiente, bueno, pues podías tener éxito y prosperidad económica, ¿verdad? Entonces, lógicamente este término donde más se popularizó fue en Estados Unidos, ¿no? Era, digamos, la cuna de la meritocracia en ese momento. Y cuando se volvió muy popular fue después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, 60, 70, donde, bueno, hubo una gran expansión suburbana y hubo crecimiento económico y hubo un gran éxito económico en muchos aspectos en Estados Unidos, ¿no? Todas esas series de sitcoms que luego vemos tenían mucho que ver con esa época, ¿no? ¿Se acuerdan de esa serie de Los Años Maravillosos y demás? Bueno, era como muy de esa época donde, bueno, pues las empezaban, aun cuando no tuvieran un trabajo muy profesional, podrían ser carpinteros o plomeros o una cuestión así, las personas, pero aún así ganaban bien y con trabajo duro pues podían tener su casa en los suburbios con su jardín, sus autos, sus hijos en buenas escuelas y entonces pues había prosperidad económica. Y eso hizo también que hubiera mucha migración, ¿verdad? Que muchas personas de otros países, ¿no? De México, de Latinoamérica, de otros lados, pues quisieran ir, y a muchos de ellos, los que llegaron en esos años, pues sí les fue bien, ¿no? Los que llegaron, los que migraron en los 50, 60, que son los, digamos, los padres de los actuales, ¿no? De las actuales personas que ven ahí, bueno, pues sí lograron salir adelante, tener sus negocios, tener sus profesiones y tener pues éxito, ¿no? Tener prosperidad económica y mucho más de lo que hubieran tenido en sus países de origen. Pero resulta que a partir de los 90s, como que esto se empieza a desdibujar un poquito, como que ya no era tan fácil, ¿no? Entonces, pero pues siguió todavía funcionando, pero ya actualmente, ya en estos 2023 que estamos ahorita, ya tiene un par de décadas donde este sueño americano ya no está funcionando, ¿verdad? Por varias razones. Por ejemplo, ¿cuáles son estas razones? En realidad son bastantes, ¿no? A partir de, pues en 1999, si recuerdan ustedes, teníamos este tema de la burbuja de las .com, que fue muchas empresas de internet que crecieron mucho y luego pues cayeron mucho de precio. Pero bueno, eso fue solo una partecita. El 2008 hubo otra crisis, que fue la crisis hipotecaria, donde, bueno, los bancos prestaron mucho dinero a gente que en realidad no podía pagar esas hipotecas, ¿no? Antes, en el sueño americano, había mucho crédito. La gran expansión de Estados Unidos fue gracias al crédito, que a todo mundo le daban crédito, pero como las personas ganaban bien, podía pagar esos créditos, ¿no? Entonces podía ser de una casa, de una segunda casa de fin de semana y de varios autos, y pues podían tener hasta un yate y etcétera, ¿no? Entonces pueden adquirir muchas cosas a créditos. Los créditos eran baratos, los créditos eran a muy largo plazo, los créditos de casas eran a 30 años muchas veces, ¿no? Y tasas del 2%, 3%, una cosa que, bueno, hacía que fuera relativamente fácil. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Entonces, de entrada, pues estas tasas de interés han ido subiendo, lo cual ha hecho que ya la gente ya no sea tan fácil que adquiera un crédito, y también los precios de los inmuebles han subido muchísimo. Antes, a lo mejor con $150,000, $200,000 podías comprar una casa, y ahora esas mismas casas ahora valen $700,000, $800,000, que ya las hace muy difícil, sobre todo para las nuevas generaciones, que puedan adquirir una de esas, ¿no? Otro problema que hemos visto últimamente y que hace que este sueño americano ya no esté funcionando es el tema de los préstamos estudiantiles. Antes, pues si uno quería ir a la universidad, tenía más o menos buenas calificaciones, te daban muchas becas, ¿no? Podías adquirir inclusive 2, 3 becas, una para estudiar, otra para manutención y demás.
Y eran becas con una tasa de interés muy bajita, y saliendo tú tenías la seguridad que ibas a poder conseguir un buen empleo en Estados Unidos, en una gran ciudad, y con ese empleo ibas a pagar tu crédito estudiantil pues rápidamente, ¿no? Resulta que eso ya no está pasando. Ya las personas saliendo de la universidad ya no tienen garantía de tener buenos empleos, y estos créditos estudiantiles se han vuelto mucho más caros, y entonces hay veces que pasan 20 o 30 años pagando el crédito estudiantil, ¿no? Entonces también la educación universitaria subió mucho de precio, sobre todo en las universidades, en las mejores, ¿no? Y entonces pues ya estás hablando de deudas de a lo mejor $200,000, una cosa así, que pues te va a costar muchísimo trabajo pagar. Entonces han hecho por ahí algunas quitas últimamente, pero aún así sigue siendo un gran problema que ya no garantiza que puedas cumplir este sueño americano, ¿verdad? Otra cuestión que pasó también recientemente es que emitieron mucho dinero, ¿no? Imprimieron mucho dinero, y ellos son los que imprimen los dólares. Entonces el gobierno de Estados Unidos imprimió mucho dinero, ya lo venía haciendo, y con la pandemia y la cuarentena lo hizo mucho más, y entonces la inflación subió mucho. Todavía la tienen bastante alta, no se ve que vaya a bajar en los próximos meses, y entonces pues eso también hace que el crédito se vuelva muy caro, ¿no? Entonces actualmente los créditos están muy caros, nadie está pidiendo prestado, y como les decía, esta economía es una economía que se fundamenta mucho en el crédito, en el que compre ahora y paga después, pero nadie está pidiendo. Entonces pues no se están vendiendo las casas, ni los coches, ni este tipo de cosas. Entonces pues eso causa bastantes problemas, y una vez más hace que sea difícil que se alcance ese sueño americano, ¿no? También hay también muchas de las fábricas que había en Estados Unidos a partir de la globalización, a partir por ahí de los 90, pues muchas se relocalizaron en otros países, ¿no? Entonces muchas fueron a China, que ya están regresando algunas, pero muchas fueron a la India, algunas se vinieron a México, ahorita están relocalizando las de China en México, pero eso hizo que se salieran estas fábricas de Estados Unidos, la parte industrial, ¿no?, de Estados Unidos, todo ese centro de Estados Unidos, ciudades como Detroit, etcétera, que pues están medio abandonadonas, y entonces ese centro, ese corazón industrial de Estados Unidos pues está muy abandonado, pues resulta muy caro producir dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahorita un poquito está regresando, pero pues ya definitivamente no es lo que era en los 50s o 60s, donde pues con un sueldo de un empleado de una fábrica podía uno vivir bastante bien. Actualmente ya no pasa eso, los sueldos se han estancado y el costo de vida es mucho más alto, entonces eso ya no garantiza, ya están teniendo hasta 2 empleos y 3 empleos, y bueno, eso está siendo un problema, ¿no? Entonces estamos viendo peores condiciones laborales, ¿no? Horarios más amplios, ¿no? Entonces eso también les está afectando. Con la pandemia hubo mucho home office, pero están buscando que regresen, ¿no? Algunas personas ya no quieren regresar, algunos no les queda opción, entonces eso también está presionando esa cuestión, ¿no? Entonces, también estamos viendo que ese tema de la familia, antes se luchaba mucho por sacar a la familia adelante, y con el sueldo de una persona alcanzaban para sacar adelante a la familia, ¿no? Como les decía, estas series de televisión que veíamos, bueno, trabajaba el papá, a lo mejor la mamá era ama de casa, y el papá a lo mejor estaba en una fábrica, como Homero Simpson, en una planta nuclear, etcétera. No era un puesto muy alto, y le alcanzaba para tener su casa, sus 2 coches, sus hijos en la escuela, Marge no trabaja, etcétera, ¿no? Entonces esta dinámica ya no está funcionando, ya las familias no son lo mismo, y entonces pues todo es mucho más individualista, y entonces eso también hace que sea diferente, que ya no esté saliendo las cuentas para estas personas, ¿no? Y entonces, bueno, también estamos viendo el cierre de muchas tiendas físicas. Por primera vez se cierran centros comerciales, se cierran locales comerciales, ¿no? Antes el indicador de que una población iba creciendo es porque se llenaba de centros comerciales, chicos, medianos y grandes y de todos tamaños, ¿no? Ahora estamos viendo que muchas empresas, sobre todo las que eran de retail al público, ¿no?, pues han tenido problemas y han estado cerrando tiendas, ¿no? Entonces, la venta en línea algo tiene que ver, pero también las personas pues no están teniendo dinero para ir a pasear a los centros comerciales, ¿verdad?
Entonces, por eso es que se dice que el sueño americano pues ya se está perdiendo, que ya no está funcionando y que ya no existe y que bueno, ya se volvió pues un país como cualquier otro, no necesariamente con esfuerzo pues vamos a salir adelante. Necesitamos, también ya empieza a tener sus problemas estructurales como en otros países, donde no necesariamente con puro esfuerzo vamos a poder tener esta prosperidad económica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que ese sueño americano se haya movido a otros países? Por ahí hemos escuchado hablar del sueño canadiense, se está hablando últimamente del sueño mexicano, ¿no? Que es ganar en dólares pero vivir en México, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que todavía se pueda hacer en algún lugar? Pónganlo en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.